Dios le bendiga, le saluda el pastor Gabriel Villela Rodríguez del Centro Cristiano del Mesías en las ciudades de Matamoros, Tamaulipas y en Brownsville, Texas. Es un honor para mí poder compartirle la palabra de Dios. Es un privilegio. Uno de los hombres más grandes que yo he leído, Carlos Spurgeon, príncipe de los predicadores, le llegó a decir a sus alumnos: si Dios los llamó a ser predicadores, no se rebajen a ser reyes de Inglaterra. Es un honor predicar el evangelio. Es un honor decirle a la gente que Jesús es el Dios, que Jesús es el Rey, que Jesús reina, que Jesús quiere cambiar la vida, esa vida de infierno, esa vida de tormenta, esa vida llena de problemas. Hay respuesta para ti, hay una solución para ti. La respuesta es Jesús. Soy el pastor Gabriel Villela y estoy enseñando sobre guerra espiritual. Estoy compartiendo con mis amados amigos, hermanos, lo que Dios me ha enseñado, lo que Dios ha puesto en mi corazón. Es importante que el pueblo de Dios conozca que tiene que pelear por sus derechos. Y es importante que los que me están oyendo, que no han tenido una experiencia personal con Jesús, no han nacido de nuevo, es importante que conozcan a Cristo como su Señor, como su Rey, como su Salvador, porque su vida va a cambiar. Estaba hablando en el programa pasado de este tema, guerra espiritual, y he estado usando como base Efesios capítulo 6. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra entes espirituales, contra fuerzas del mal, que se han esforzado por hacer de la tierra un basurero. Pero para eso apareció Jesús, para deshacer las obras del diablo. Y en el último programa le compartía cómo Satanás engañó a Adán y a Eva allá en el huerto del Edén. Hizo que pecaran, hizo que se separaran de Dios, hizo que perdieran su comunión con Dios, hizo que esa comunión tan bonita, tan íntima, se perdiera y fueron lanzados fuera del huerto. Y el pecado entró a la humanidad. Cuando Adán y Eva pecaron, por un hombre entró el pecado, por un hombre entró la maldad al mundo y ellos empezaron a pecar. El hombre empezó, después de Adán y Eva, el hombre empezó a pecar. Pero Dios abrió una puerta de salvación. Dios tenía un plan para salvar al hombre del poder, del pecado, del poder de Satanás. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Sino para que el mundo sea salvo o salvado por él. Mediante la creencia en Jesús, la confesión y el arrepentimiento del pecado, los hombres y mujeres pueden ser liberados del poder del enemigo. La muerte y resurrección de Jesús no solamente resultó en la salvación del pecado, sino que también en la derrota de nuestro enemigo Satanás. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, no solamente nos compró con su sangre, sino que a Satanás le rompió la cabeza. Una profecía se cumplió de Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa fue la declaración de guerra de Dios a Satanás. La simiente de Satanás y la simiente de la mujer. El pueblo de Dios y el pueblo de Satanás, los demonios. Dice Primera de Juan capítulo 3, verso 8.
Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer, note la palabra deshacer, las obras del diablo. Y Dios, a través de nosotros, los que predicamos, los que enseñamos la palabra, está deshaciendo las obras de Satanás. La enfermedad, la pobreza, la miseria, la muerte, el dolor. Cuando predicamos el evangelio, la gente oye el mensaje del evangelio, acepta a Jesús, su miseria se va, su enfermedad se va, su dolor desaparece, llega la alegría, llega la paz, llega la armonía, llega la sanidad, la prosperidad, la comunión con Dios se restablece. Y esa familia, ese hombre, se convierten en una familia feliz. Un hombre que tiene un papá grande que es Dios, que va a pelear por él durante toda esta vida. Y cuando mueres, vas al cielo con él. Ahora, pero si Satanás está derrotado, ¿por qué entonces la guerra continúa? Seguido a cada guerra quedan siempre residuos de resistencia enemiga. Tropas rebeldes que no se rendirán hasta que a la fuerza los obliguen a hacerlo. Aunque Jesús derrotó a Satanás, estamos viviendo en territorio todavía ocupado por sus fuerzas enemigas, o sea, la resistencia. Entender las estrategias de guerra espiritual nos da la habilidad de tratar con estos poderes satánicos. Entender cómo pelea Satanás, sus artimañas, cómo se esconde, cómo ataca, cómo pone las trampas, cómo habla, cómo se disfraza. Cuando entendemos esto, oiga, es fácil darle en la cabeza, es fácil sacarlo donde se ha metido, es fácil llegar a una familia, establecer el reino de Dios, sacar al diablo de ahí, sacar a Satanás del cuerpo de los seres humanos, sacar los demonios, sacar los espíritus, sacarlos de esa, limpiar una casa, limpiar una familia con la sangre de Cristo. Cuando entiendes las estrategias de la guerra espiritual, no batallas. No batalla uno. Satanás está tratando de mantener a los hombres cautivos en el pecado. Él nunca va a soltar a un hombre así nada más porque sí. Hay que pelear, hay que orar, hay que ayunar, hay que declarar. Hay que orar por él. Mediante métodos engañosos, Satanás está incitando a los hombres y a las mujeres a la lujuria de la vida pecadora. O sea, Satanás siempre tiene una forma. Si yo voy y le hablo a una persona de Jesucristo, viene Satanás y a la misma persona la invita a hacer lo malo. Si yo lo traigo a la iglesia, Satanás va y lo agarra. Usa formas, usa métodos para guiarlo a hacer lo malo. Y que la semilla buena que yo sembré, trata de destruirla, trata de pisarla, para que no crezca y dé fruto. Satanás apunta a los efectos del alma y el espíritu, los cuales legítimamente pertenecen a Dios. Le leo Juan otra vez, Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Mas Cristo apareció para darnos vida y vida en abundancia. Cristo vino para darnos vida, dice. Y vida, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Satanás todavía quiere ser el gobernante supremo. Aun cuando Cristo le habla a uno, cuando Cristo entra en el corazón de nosotros, Satanás está todavía terco, perseverando en hacer daño, en incitarnos a salir del buen camino y a seguir el mal camino. Él nos quiere poner en una posición donde Él nos pueda golpear, donde Él me pueda dar un golpe y me pueda herir o me pueda matar. Él quiere seguir gobernando al hombre. Está librando una batalla intensa por el corazón, la mente, el alma y el espíritu del hombre. Satanás quiere gobernar la mente del hombre, la voluntad, los pensamientos, los sentimientos, mi carne. Si por Satanás fuera, a mí me tuviera en un nightclub, en una cantina, emborrachado, botado, tirado, enfermo. Pero yo no soy esclavo de Satanás. No hago lo que Satanás me habla que haga. Yo soy hijo de Dios. A mí Dios me dirige.
Pero si yo no tuviera a Jesús en mi corazón, muy fácil caería en las insinuaciones, en las invitaciones de Él a andar haciendo lo malo. ¿Qué es lo que me protege? Jesús que está en mi corazón. ¿Qué lo va a proteger a usted? Que Jesucristo esté en su corazón. Si Jesucristo no está en su corazón, el enemigo, el diablo, le va a pegar. Le va a poner pensamientos malos, sentimientos malos, una voluntad mala. Le va a enfermar el cuerpo. Él no para en su deseo de dañar al hombre. Las estrategias de Satanás están dirigidas contra Dios, contra el pueblo cristiano, contra el ser humano. Él quiere destruir todo lo que se parezca a Dios. Y usted se parece a Dios. Usted fue hecho a imagen y a semejanza de Dios. Satanás odia eso, que usted haya sido hecho a imagen y semejanza de Dios. La batalla continuará hasta el gran conflicto final. La batalla continuará hasta que Cristo Jesús venga y se pelee con el anticristo en el valle de Armagedón, en el monte de Megido o el valle de la decisión, ahí cerquita de Jerusalén. La guerra espiritual es el análisis y la participación activa en la guerra espiritual invisible. Incluye el estudio de las fuerzas opuestas del bien y el mal. Esto es guerra espiritual. Guerra espiritual es las estrategias de Satanás y las estrategias espirituales para vencer a Satanás. Estudio. Es el estudio de las estrategias de Satanás. Es el estudio de las estrategias de Dios. Es el estudio de las estrategias para vencer al diablo. En guerra espiritual usted aprende muchas cosas. Cómo darle al enemigo en la cabeza. Cómo librarse de las trampas del enemigo. Cómo librarse de los dardos que él le tira. Que él nos lanza. La guerra espiritual es más que un mero análisis de principios espirituales. La guerra espiritual incluye la participación activa en la guerra mediante la aplicación de estas estrategias. O sea, no solamente conocerlas, yo puedo decir, es que yo estoy en guerra espiritual. No solamente es conocer las estrategias, sino vivirlas. Si yo estoy sintiendo, por ejemplo, hoy que me estoy bañando en la mañana, siento una opresión, siento un desánimo, siento un cansancio, siento mi sistema nervioso alterado. Yo sé lo que me está pasando. Yo me detengo de lo que estoy haciendo y me paro y digo, Satanás, estás perturbando mi vida. Porque este día voy a predicar. Porque este día voy a enseñar. Te ordeno en el nombre de Jesús que te vayas. Vete del entorno donde estoy parado. No te quiero a 1 milla, 1 kilómetro de distancia alrededor de mí. Te vas. Tú y todos los diablos que están cerquita se me van de aquí en el nombre de Jesús. ¿Qué estoy usando? Una arma. ¿Cuál arma? La autoridad que Dios me dio. La oración, la palabra. ¿Y sabe qué, amigo? Resulta, porque inmediatamente me cobija, me protege una paz sobrenatural. Esa es la paz de Dios. Tengo autoridad. Guerra espiritual no solamente es aprender principios, sino usarlos. Usarlos. Hacer declaraciones de fe poderosas. Imponer manos sobre el enfermo. Llegar a una familia donde el que reina en esa familia es Satanás, porque ahí hay muerte, ahí hay maldad, ahí hay mentira, ahí hay odio. Y llegar ahí y clavar ahí la bandera del evangelio. Sacar al diablo de ahí. Echarlo fuera de ahí y establecer ahí el reino de Jesús. Que esa gente, esas personas reciban a Jesús en su corazón como Señor y Salvador. Instruirlos, discipularlos, enseñarlos y que crezcan en una iglesia. Eso es guerra espiritual. Espero que me esté explicando. Entonces, una de las más efectivas estrategias de Satanás es mantener a los creyentes ignorantes de sus engaños. Note lo que estoy diciendo. Una de las armas más fuertes de Satanás es mantener a los creyentes ignorantes de sus engaños. O sea, que no entiendan, se llama ignorancia. Una de las armas de Satanás se llama ignorancia. Que el pueblo de Dios no entienda quién es Él, cómo ataca a Él. Con el que no conoce a Cristo, Él no batalla. Porque el que no conoce a Jesús no entiende las cosas espirituales. Ese no cree ni siquiera que el diablo exista.
Pero el que conoce a Jesús, Satanás se esmera en que no entienda por qué le están pasando las cosas malas que le están pasando. Que no entienda que Satanás está tras todo ese mundo de maldad que le está viniendo encima. Esa es una estrategia de Satanás, es un engaño del diablo. Pablo, el apóstol, dice que es importante conocer las estrategias de Satanás. ¿Qué dice Pablo? Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 11, dice: para que Satanás no gane, no saque ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Para que Satanás no saque ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Pablo no ignoraba las trampas, las maquinaciones de su adversario, Satanás. Él estaba bien listo, estaba despierto, él sabía de dónde venía el golpe, él sabía de dónde venía el ataque. Y cuando conoces a tu adversario, sabes por dónde te va a tirar, sabes cómo detener el golpe, pero cuando no lo conoces, por eso un boxeador cuando se sube al ring a pelear, ese boxeador ya vio 1000 videos de su contrincante. Ya lo vio por televisión, ya analizó sus videos, ya conoce su psicología, cómo habla, cómo piensa, cómo se mueve, cuánto mide, cómo golpea, cómo tira, cómo lo puede tumbar. Pero si yo soy boxeador y no sé ni con quién voy a pelear, oiga, la tunda que me va a dar. Por eso es importante que conozca a su adversario. Pablo dice, es importante que no ignoréis las maquinaciones de tu adversario, Satanás. Ahora, debemos aprender todo lo que podamos sobre las estrategias de ataque de Satanás. Debemos también entender las bases bíblicas de la victoria sobre Satanás y las fuerzas del mal. Yo tengo una lista de pasajes de la Biblia donde seguido estoy leyendo todos los pasajes que hablan de cómo Dios le aplastó la cabeza al diablo en la cruz del Calvario. Estamos llamados a un combate inteligente, no es dar golpes nada más por tirar, no es hablar por hablar. O sea, yo sé lo que estoy haciendo cuando estoy aquí, cuando digo que estoy haciendo guerra espiritual, sé lo que predico, sé lo que enseño, sé lo que quiero almas para Jesús. Y la única forma es abriéndole los ojos a la gente, que sepan que tienen un enemigo que quiere su muerte en el infierno. Es una guerra inteligente, es un combate inteligente. Básico al entendimiento. Estamos llamados a un combate inteligente. Un combate es una guerra en la que están inmiscuidos nuestra mente, nuestra voluntad, nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, voluntad. Pero todo hecho inteligentemente, usando la palabra poderosa de Dios. Usando la poderosa palabra de Dios. Debes reconocer que todas las batallas de la vida, sean físicas, sean espirituales, sean emocionales, sean mentales, sean financieras o con personalidades humanas, son solamente manifestaciones exteriores de una causa espiritual. Mire, todos los problemas, hoy que me quedé sin trabajo, que estoy enfermo, que me duele el pie, que el cáncer, que el SIDA, que los nervios, esos son los resultados de la intensa batalla invisible espiritual que se está librando dentro de nosotros, alrededor de nosotros. Esos son los resultados de una gran guerra, una guerra invisible. Pero mucha gente no se da cuenta de eso. Pablo, el apóstol, también, Juan, creo que es Juan capítulo 3, cuando Jesús le dice a Nicodemo que el nuevo nacimiento es espiritual. Las personas que no nacen de nuevo no pueden discernir las cosas espirituales. Y esta batalla es espiritual. Se discierne espiritualmente. El hombre que no ha nacido de nuevo, que no ha aceptado a Cristo en su corazón, no las va a entender. La gente dice, ay, me duele la cabeza, ay, me quedé sin trabajo. Pero no saben que hay una guerra invisible alrededor de ellos, dentro de ellos. La guerra entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Aunque en el mundo natural los problemas pueden ocurrir a través de circunstancias de la vida, la base de estas batallas naturales está en el mundo espiritual. Si no, le invito a que en su casa lea el libro de Job. Al pobre de Job le pasaron muchas desgracias y él no supo nunca por qué.
No sabía que era una guerra entre las fuerzas del bien, entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Nunca se dio cuenta que el diablo fue el que lo dejó en la calle, porque Job no entendía el mundo espiritual todavía. Hemos tratado de corregir los males de este mundo mediante la educación, la legislación y un mejor ambiente. Pero no ha funcionado, porque los males visibles de este mundo son el resultado de una causa espiritual invisible. No pueden ser corregidos por medios naturales. ¿Cómo usted va a arreglar con medios naturales una guerra que se está librando en el mundo invisible entre las fuerzas de Dios y las fuerzas de Satanás? Todo ese montón de guerras que oímos en pueblos, en naciones, en ciudades, secuestros, muertes, es el resultado de una intensa guerra espiritual que se está librando en el mundo invisible. En el reino natural, un rey es el soberano de un reino. Todo el territorio y el pueblo en el reino pertenecen a él. Tiene el poder de la vida y la muerte sobre sus miembros, sus sujetos. Lo mismo es cierto en el mundo espiritual. Eres parte o del reino de Dios o del reino de Satanás. O Dios o Satanás tiene el poder sobre tu vida y sobre mi vida. ¿Quién es el rey que yo tengo, al que obedezco? ¿Obedezco a Jesucristo, a Dios, o obedezco a Satanás? Una de las parábolas de Jesús ilustra que todos los hombres son parte del reino de Satanás o del reino de Dios. Jesús comparó el mundo con un campo. La buena semilla en el campo eran los hijos del reino de Dios. La mala semilla, la cual resultó en el crecimiento de maleza o cizaña, eran los hijos del maligno. Dice en Mateo capítulo 13, verso 38, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. La gente entra en el reino de Satanás mediante el nacimiento natural. Oiga esto, la gente entra en el reino de Satanás mediante el nacimiento natural. Cuando nacimos a este mundo, fuimos automáticamente soldados del reino de Satanás. La Biblia enseña que todos los hombres son nacidos en pecado. Esto significa que los hombres tienen una naturaleza básica de pecado o semilla en el corazón. La inclinación del hombre cuando nace es hacer lo malo. Somos soldados, somos miembros del reino de pecado, del reino de Satanás. Salmo 51, verso 5 dice David, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, o sea, por Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Puesto que todos hemos nacido con la naturaleza de pecado, todos en algún tiempo hemos sido parte del reino de Satanás. Lo estoy repitiendo. Todos los que se mantienen pecadores continúan siendo parte del reino de Satanás. Toda persona que no acepta a Cristo y que no quiere nada con Jesús, sigue siendo parte del reino de Satanás. Yo sé que esto es fuerte, lo que estoy diciendo, pero está en la Biblia. Estoy leyendo la palabra de Dios, el Dios que nos hizo a nosotros, el Dios que conoce nuestra naturaleza, el Dios que hizo nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Todo el mensaje de la palabra de Dios, la Santa Biblia, es la apelación al hombre de trasladarse del reino maligno de Satanás al reino de Dios. Es todo lo que Dios quiere, que salgas del reino de Satanás y te hagas al reino de Dios. Los hombres son nacidos dentro del reino de Satanás mediante el nacimiento natural. Lo repito, los hombres son nacidos dentro del reino de Satanás mediante nacimiento natural. Deben ser renacidos dentro del reino de Dios a través del nacimiento espiritual. ¿Qué necesito para ser ciudadano del reino de Dios? Lo prediqué anoche. Ser nacido de nuevo. Nacimiento espiritual. Necesitas nacer de nuevo para ser ciudadano del reino de Dios. Salir del reino de Satanás y trasladarte al reino de Cristo Jesús. Eso está en Juan capítulo 3. Ahí puedes ver sobre la experiencia del nuevo nacimiento, cuando Cristo confronta a Nicodemo y le dice, Nicodemo, tú eres un religioso, tú eres un hombre, un maestro de la ley, pero te falta algo, no has nacido de nuevo. Y si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. Cristo fue bien claro con él, fue bien enfático.
Hay solamente dos divisiones en la guerra invisible. Jesús dijo, el que no está de mi parte está contra mí. En Lucas capítulo 11, verso 23. El que no está de mi parte está contra mí. No puedes ser neutral en esta guerra. Estás de un lado o estás del otro lado en esta guerra espiritual. Algunos creyentes, debido a su temor a la confrontación con el diablo, tratan de ignorar la guerra y tratan de hacer una tregua con el diablo. Piensan que si ignoran a Satanás, él no los molestará. Esta es una de las principales estrategias de Satanás. Él trata de dejar inmóviles a los miembros del ejército de Dios mediante estas tácticas de terror. ¿Sí? Ser neutral. Pero no hay neutralidad en esta guerra. ¿Eres víctima o eres un vencedor? El llamado espiritual a las armas está sucediendo. ¿Estás en el lado del bien o estás del lado del mal? ¿Eres parte del reino de Satanás o eres parte del reino de Dios? ¿A qué reino perteneces? ¿Eres víctima o vencedor en la guerra invisible? Yo te invito a que seas vencedor. Te invito a que seas parte del ejército del reino de Dios. Repite esta oración conmigo para que seas parte del reino de Dios. Aceptes a Jesús en tu corazón como Señor y Salvador. Señor Jesús, te invito a mi corazón. Yo creo que tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Ahí pagaste por mis pecados. Ahí pagaste por mis rebeliones. Y con tu sangre preciosa me compraste. Con tu sangre me compraste. Te doy el derecho legal para que gobiernes mi vida, gobierna mi corazón, gobierna todo mi ser, y le quito el derecho legal a Satanás. Y yo perdono a toda persona que me ofendió y te entrego mi cuerpo, alma y espíritu, Señor Jesucristo. Y gracias por haber muerto por mí, por haber pagado por mis pecados en esa cruenta cruz. Dios le bendiga. Este fue su programa, Un Encuentro con la Verdad, con el pastor Gabriel Villela. Dios me lo bendiga ricamente.